Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Los caminantes de Emaús se regresaron decepcionados por lo que sucedió. Que todo había acabado con su muerte allá en la cruz. Pero Jesús apareció en el camino. Las Escrituras allí Él les citó. Él abrió. Jesucristo ha resucitado. El gran precio del pecado fue pagado y ha provisto un camino por su sangre. Hoy es posible perfección. Jesucristo ha resucitado. El gran precio del pecado fue pagado y ha provisto un camino por su sangre. Posible perfección. Han pasado 2000 años de ese evento y ya la gente se olvidó de Dios, pero Jesús nuevamente está presente, en la nube se mostró. Él nos dice que viene por su pueblo, que esa es su novia, que Él predestinó. Ellos harán las obras mayores que el mundo nunca vio. Jesucristo
Gloria a Dios. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Valentina González, tengo 14 años y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Quiero en esta oportunidad hablarles y testificarles de cómo fue que se me encendió la luz y de qué manera se ha manifestado Dios a mi vida, ya que pienso que este testimonio puede ayudarles a su vida espiritual. La luz del Señor se encendió en mi corazón a la edad de 6 años, cuando mi abuelo me hablaba del Señor y me llevó por primera vez a la iglesia. Al escuchar del Señor, esa simiente que estaba en mi corazón empezó a crecer y a anhelar más y más de la palabra del Señor. En ese tiempo mi mamá estaba descarriada y yo le decía que fuéramos a la iglesia porque ese era mi anhelo. Desde ese momento el Señor empezó a lidiar en el corazón de mi mamá y al poco tiempo ella reconcilió su vida nuevamente con el Señor. Y desde ese día le servimos al Señor con amor y dedicación, experimentando experiencias de sanidad y oraciones que el Señor nos ha contestado a través de todo este tiempo. El Señor se ha manifestado de muchas formas a mi vida. Meses anteriores tenía una pregunta que me inquietaba mucho y le pedí al Señor en oración que me diera la respuesta. Y el Señor en su gracia y misericordia me dio la respuesta a través de un folleto. También me libró de morir por una convulsión que me dio de fiebre alta. También me libró de morir ahogado en una piscina a la edad de 3 años. Y así el Señor se ha manifestado de muchas maneras a mi vida, dándome experiencias muy gloriosas que el tiempo no alcanzaría para contar cada una de esas hermosas experiencias. Bueno, espero que este testimonio les ayude a su vida espiritual y recuerde, amigos y amigas que me ven, que el Señor es el único que nos puede ayudar en este tiempo, que le podemos servir al Señor a la edad que tengamos y Él siempre nos recibe con los brazos abiertos para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Dios les bendiga. El Señor Jesucristo les bendiga. Voy a contar un testimonio para la gloria de Dios, de cómo Dios puede darle al ser humano, cuando somos sus hijos, una enseñanza de que uno no debe ser incrédulo a ninguna de sus manifestaciones, tanto más ahora que Él se está manifestando en este último tiempo. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio del hermano Osvaldo Tono. Bueno, el testimonio se origina a partir de hace varios años, cuando el Señor empezó a manifestarse de una manera sobresaliente a través de los dones, a través de su pueblo, los dones de lengua, interpretación, y de diversas maneras. Bueno, sucede un domingo en la tarde, cuando teníamos culto en la tarde, un hermano, el hermano Miguel Mendoza, él estuvo presente aquí en el culto y él nos contó un testimonio de cómo Dios le pudo hablar a él a través de un pajarito. Fue una ocasión cuando él iba a sembrar y entonces iba a llover o empezó a llover y bueno, Dios le habló a través de un pajarito. Cuando él estaba contando ese testimonio, a pesar de que ya yo había presenciado manifestaciones del Señor a través del don de lengua, pero no obstante, en ese momento, voy a ser sincera, en ese momento
mi condición espiritual está demasiado baja. De manera que cuando yo escuché ese testimonio, para mí en mi cabeza se hizo como una batalla, que vinieron las dudas, la incredulidad de cuando él contaba eso, en mí venía la duda de cómo un pajarito iba a hablar. Y honestamente, esa era una lucha que yo no lo podía creer en ese momento. Y a sabiendas de que es bíblico, de que Dios en una oportunidad le habló a un profeta a través de una asna, pero en ese momento era como que si se me hubiese borrado ese acontecimiento de la Biblia y solamente era duda e incredulidad. Y de hecho, cuando al final, o sea, yo no quería ser incrédula, yo quería creer, pero era una lucha terrible que tenía en mi cabeza. Y bueno, sin duda alguna que yo le di lugar. Y no vigilé y le di lugar. Y al final del testimonio, los hermanos preguntaron, ¿cuántos lo creen? Y yo levanté mi mano. Y honestamente me sentí mal porque hice el papel de hipócrita, porque yo no lo estaba creyendo. Bueno, después de eso, no sé exactamente cuánto tiempo transcurrió, no sé, quizás unos 2 meses aproximadamente, quizá menos o quizá un poquito más, no sé. Recuerdo que yo estaba trabajando y salía de mi casa a 20 minutos, aproximadamente 20 minutos antes de las 7. Normalmente todos los días de lunes a viernes salía en la mañana. Yo vivo en mi casa, queda en vereda. Camino un trayecto de vereda como, no sé, como 30 metros. Y luego salgo, al finalizar esa parte, salgo hacia un espacio abierto donde hay un encuentro de vereda. Hay una parte donde estaban unos banquitos donde las personas acostumbraban a sentarse en las tardes. Y cerquitica está la cancha. Como decir, al salir de la vereda a ese espacio, de la vereda de mi casa a ese espacio, de ahí a la cancha habían, no sé, hay como quizás unos 30 o más metros hacia el final de la cancha. Y luego de ahí hay un camino como especie de un pasillo que lo hace la cancha y las casas, las paredes de las casas que están de este lado, un espacio que da como un pasillo que da buscando hacia la acera, hacia la parada donde uno espera el transporte. Bueno, esa mañana salgo de mi casa como a 20 minutos para las 7. Camino el trayecto de la vereda. Cuando salgo así al pequeño campo abierto que da a la cancha, empiezo a escuchar muchos pájaros. No sabía qué clase de pájaros eran. Lo escuché. La mata está en el otro lado de la cancha, como diagonal a donde yo estaba saliendo de la vereda. Del otro lado de la cancha, una mata que hay grandísima. Bueno, en lo que yo salgo allí, empiezo a escuchar un alboroto de pájaros. Pero era un alboroto, yo pensé, Dios mío, parecen guacamaya, ¿qué es eso? En mi mente, pues. Y voy caminando poco a poco, normal, y me voy acercando y yo como tratando de entender qué alboroto es ese, qué animal es ese, qué ave es esa. En lo que llego así a la parte de la cancha, para comenzar a entrar en el pasillo que da hacia la acera, exactamente en lo que doy así, en lo que entro, las aves, los pájaros empiezan todo era como una manada que estaba ahí, una manada de pájaros. Y todos juntos, no les sé decir porque cuántos habían, quizás habían 20, quizás más. Yo escuchaba muchos pájaros y ellos empezaron a decir a una sola voz, ninguno se adelantaba, ninguno se atrasaba. Todos empezaban iguales, todos terminaban iguales y empezaron a decir, yo lo creo,
yo lo creo, yo lo creo. Y yo, Dios mío, ¿qué están diciendo esos pájaros? Ejercité, como decir, traté de escuchar más. Me di cuenta que eran como loros. Eran loros, pero que yo sorprendida porque todos decían, hablaban, ¿cómo se dice? A una sola voz. Y decían, yo lo creo, yo lo creo. Y yo caminando y caminando, hasta cuando llego a la esquinita de la cancha, en vez de seguir hacia la acera, que me faltaban, no sé, quizá unos 10 pasos hasta la acera para buscar el taxi, no, yo no crucé porque yo estaba sorprendida. Inmediatamente crucé al frente de la cancha, como decir, en la puerta de la cancha. Y sigo, empiezo a caminar por el frente de la cancha. Entonces, en lo que yo cruzo, ellos comenzaron a decir lo mismo, pero pausadamente. Decían, yo lo creo, yo lo creo. Y así sucesivamente, y yo sorprendida, más sorprendida todavía, porque igualito, todos a una voz, ninguno se adelantaba, ninguno terminaba después. Yo, Dios mío, yo estaba demasiado sorprendida. Sigo caminando, cuando voy llegando cerca de la otra esquina de la cancha, ahí seguidamente está el árbol grande, frondoso. Yo dije dentro de mí, voy a pasar por debajo de ese árbol para ver qué van a decir esos pájaros cuando yo pase por debajo. Seguí. Cuando llego al final, a la esquina de la cancha, empiezo a pasar por debajo del árbol. Eso me sorprendió tremendamente. Los loros, porque yo creo que eran loros, todos se callaron, hicieron silencio. Y un silencio que ninguno decía ni nada, ni siquiera un movimiento. Eso fue un silencio tremendo. Y Dios mío, yo cuando miro así una señora que está de ese lado de la acera, la veo que ella, en vez de estar mirando hacia la dirección donde vienen los taxis, ella estaba de frente al árbol. Y yo me pregunté dentro de mí, ¿será que la señora está escuchando lo mismo que yo? Y quise en mi corazón preguntarle a la señora, señora, ¿usted está escuchando lo mismo que yo? Pero no me atreví. Sentí vergüenza porque yo sabía que era Dios utilizando a esos loros, dándome una lección de que uno no debe ser, que yo no debía ser incrédula, sino creer, fiel. Bueno, esto me sucedió y yo lo recibí. Sentí vergüenza y todo con el Señor y le pedí perdón al Señor. Y a partir de eso, yo dejé de ser incrédula a cualquier manifestación de Dios. Porque para mí fue una lección de que no debemos ser incrédulos, porque Dios nos puede hablar de diferentes maneras, por sus dones, a través de los seres humanos, pero también nos puede hablar a través de los animales. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer para darle una lección a uno y sacar a un hijo de Él de la incredulidad? Bueno, este testimonio es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esperando que se dé bendición para ustedes, y si alguien llegara a escuchar este testimonio que hay ciertas dudas o cierta incredulidad acerca de las manifestaciones de Dios, yo les sugiero que no sea incrédulo, que crea a Dios, y que porque Dios es capaz de cualquier cosa para hablarle a un hijo de Él. Bueno, que Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Velad y Orad, parte 5. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Aquí estamos por la gracia y la bendición del Señor para ser alimentados del Señor, para recibir el consejo de Dios, la advertencia de Dios en este tiempo en que estamos viviendo, tan tremendo, tan importante, tan profético, tan conclusivo. Estamos viviendo un tiempo en donde las escrituras se están cumpliendo, en donde la presión para el cristiano y para el mundo entero está aumentando, porque la cosa se va cerrando a una posición, asumir una posición delante del Señor, si tenemos una posición de fe o una posición de incredulidad. Hay dos posiciones que están siendo contrastadas en este tiempo. Y es importante que usted, quien me escucha en esta hora, predicaciones como esta lo ayuden a tomar las decisiones correctas. Porque es necesario que usted tome decisiones correctas, porque el día de la visitación del Señor, usted no la sabe, ni yo la sé. Por eso conviene estar preparados, conviene arreglar nuestras vidas, conviene perdonar. Qué tremendo es esa palabra, perdón. El perdón nos libera de una enorme carga que hace que usted viva en amargura, hace que usted no crezca espiritualmente, hace que usted no avance espiritualmente, no profundice en su experiencia con el Señor, porque hay una amargura en su corazón que no lo deja avanzar. ¿Sabía usted que la amargura y la falta de perdón hacen que un hombre o mujer, cristiano o no avance? En este caso, más directamente, un cristiano no avanza espiritualmente con Dios, está estancado. El hombre y la mujer que no ha experimentado en su vida el perdonar a otros, sufre un estancamiento espiritual, aunque eso pudiera no parecer, porque a lo mejor es una persona que se llena de conocimientos intelectuales, pero está totalmente acumulado en su mente, no baja a su corazón. La palabra tiene que bajar al corazón para que haga el efecto. La palabra tiene que bajar al alma para que pueda hacer el efecto. Y pues es como el antídoto. De nada sirve tener el antídoto a un veneno en la mano sin inyectárselo al que sufrió la mordida de la serpiente. Tiene que inyectarse el veneno, la vacuna para contrarrestar el veneno y esa persona pueda ser librada de las consecuencias de haber recibido ese veneno. Así, el perdón o el conocimiento que usted tenga del Señor no le va a servir de nada si usted no practica el perdón para con aquellos que lo ofenden, para con aquellos que lo adversan, para con aquellos que no quieren el bien de usted. Y usted pudiera estar diciendo en esta hora, pero decirlo es muy fácil, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque lo que impide es la carne. La carne es la que se enoja y la carne es la que está en contra que usted perdone. Porque usted, como dice la Escritura, eso es un fruto de la carne. Y si usted alimenta eso, usted estará envenenado y no podrá crecer espiritualmente. Entiendan eso. La falta de perdón hace que un hombre o una mujer no crezcan espiritualmente. No solamente se estancan, sino que comienzan a enfermarse y a enfermarse y a enfermarse. ¿Sabía usted que la falta de perdonar a alguien hace que Dios no lo perdone a usted? Eso lo dice la Escritura. Porque las personas alimentan el sentimiento de la carne porque se sienten dolidos ante algo y consideran que algo no es justo, que algo es injusto lo que está sucediendo. Y eso hace que vivan en una cadena, están encadenados.
El diablo logró encadenarlos con la falta de perdón. Eso sí es terrible, que el diablo lo encadene a usted, quien me escucha, ya sea creyente o no creyente, lo encadene a usted a una cadena de amargura y que no lo deje a usted perdonar al quien lo ofende. No importa cuán bonito hable usted del Señor, no importa cuánto usted testifique del Señor o cuántas cosas del Señor usted postee, eso no le va a servir de nada porque hay una condena en su corazón, hay una falta de perdón en su corazón, hay algo que impide que la bendición de Dios, el perdón de Dios baje a su corazón. Y es que usted ha guardado raíz de amargura en su corazón. Si a usted le dicen que en un cuarto hay una serpiente venenosa suelta, usted entraría. ¿Verdad que no? Bueno, las bendiciones de Dios, el perdón de Dios no va a bajar a un corazón de un hombre o de una mujer si esa persona tiene allí una serpiente venenosa de falta de perdón, de falta de misericordia, de falta de empatía. Cuando un hombre o una mujer se dejan agarrar por eso, hay un estancamiento espiritual. Es importante que usted entienda eso en esta hora, porque eso pudiera hacer la diferencia que reciba o no el Espíritu Santo. El hecho de que usted no quiera perdonar a alguien va a ser un impedimento o para que no reciba el Espíritu Santo, o si usted cayó en una trampa del diablo y empezó a guardar raíz de amargura contra alguien, eso va a impedir que usted crezca y reciba más bendiciones del Señor. Usted contristará al Espíritu Santo y eventualmente lo apagará. Apagará el Espíritu Santo y hará que el Espíritu Santo no pueda profundizar en un compañerismo con usted. Porque cada vez que Él se acerca a usted va a haber algo que contrista al Espíritu Santo. Y por eso, hermano y hermana, quien me escucha en esta hora, si usted es culpable de eso, de guardar raíz de amargura en su corazón, hoy es el día para que usted se arrepienta, para que usted le pida perdón al Señor y que usted perdone a aquellos que nos ofenden. Eso lo dice la oración modelo. La oración modelo no es para hacer un rezo como hace la Iglesia Católica, no es un rezo, es un orden de oración. Cuando usted ora, tiene que tomar en cuenta cada uno de los elementos que aparecen en la oración modelo. Cuando la Escritura dice, perdona nuestras deudas, nuestras faltas, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se dan cuenta? Fíjense, esa parte de la oración modelo debe ser una alerta para usted, porque usted pudiera llegar y alabar el nombre del Señor, glorificar el nombre del Señor, darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una parte de la oración modelo en donde su oración se trancó, y es cuando usted le pide al Señor que le perdone sus pecados, que perdone sus faltas, porque cada día uno falla de una u otra manera. Cuando usted cada día le pide perdón al Señor, pero Dios ve que en su corazón usted no ha perdonado a alguien su ofensa que le hizo a usted o que le hizo a alguien a quien usted aprecia, entonces Dios no lo va a perdonar a usted. ¿Sabe usted eso? Hermano, eso es tremendo. Cuando usted pide perdón al Señor, pero Dios ve, porque nada es oculto al Señor. Usted pudiera decir que ha perdonado a todos, pero Dios va a ver su corazón y Él va a saber si usted ha perdonado o no. Cuando Dios ve que usted no ha perdonado, porque eso se manifiesta con palabras, con hechos y actitudes, y Dios va más allá que eso, porque Dios ve lo profundo del corazón y ve que hay una amargura de usted hacia alguien.
o hacia un grupo, entonces Dios retiene el perdón que era para usted y usted tal vez salga creyendo que ha sido perdonado, pero no ha sido perdonado porque usted no ha perdonado. Cuando usted no perdona, Dios no lo perdona. Grábese esa fórmula. Nunca se le olvide eso, hermano y hermana, en esta hora. ¿Usted quiere irse en el rapto con el Señor? ¿Usted quiere estar aparejado para cuando el Señor venga? ¿Usted quiere escalar la estatura del hombre perfecto? ¿Usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted quiere unirse al Señor Jesucristo en una sola unidad de amor, de fe, de poder? Entonces grábese esta fórmula matemática de Dios. El que no perdona a alguien sus ofensas, Dios no lo perdona a usted. Si usted no perdona a alguien sus ofensas, Dios no lo va a perdonar a usted. No importa que usted le regale $1.000.000 a los niños pobres del mundo. No importa que usted haga muchas cosas buenas por la gente. No importa que usted hable cosas hermosas de Dios. Si usted no perdona, Dios no lo perdona. ¿Y qué pasa? Está acumulando pecado tras pecado, condenación tras condenación. Ese pecado suyo no está bajo la sangre. No está bajo la sangre. Cada vez que Dios ve su vida, va a ver ese pecado. ¿Sabe usted eso? Cuando usted no perdona sus fallas, sus errores y sus pecados, Dios los ve enteritos allí. No importa quién sea usted y lo que usted haga. Cuando usted no perdona a alguien, Dios no lo perdona a usted. Y cada vez que Dios lo ve, va a ver ese pecado allí. Y usted dirá, pero es que yo le pedí perdón a nuestro Señor Jesucristo. Yo lloré en el altar y le pedí perdón al Señor Jesucristo por mi error, por mi pecado. Yo le dije al Señor que me perdonara y yo empecé a congregarme de nuevo en la iglesia y todo eso está bien. Pero hiciste la parte que dice la oración modelo. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ya cumpliste eso? Mire, hermano, es que usted no sabe lo malo que es ese hombre o esa mujer. Usted no sabe las cosas malas que me hizo. No me interesa saberlo. Yo solo sé lo que dice la Escritura. Yo solo sé que usted, si no perdona al que lo ofende, Dios no lo perdona a usted. Grábese eso en su mente y en su corazón. Hágase un examen en esta hora, porque si usted es culpable de eso, hoy es el día en que usted arregle eso de todo corazón. Y usted pudiera decir, pero hermano, eso es más fuerte que yo. Cuando yo veo a ese hombre o esa mujer, me indigna, me da rabia, me recuerdo eso malo que me hizo. Si eso está arraigado en su corazón, solo hay una manera de que eso salga. Que usted en el altar sea sincero o sincera y le diga a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad, Señor, cada vez que yo miro a esa vida, cada vez que yo miro a ese hermano, cada vez que yo miro a esa hermana, Señor, hay algo en mi vida que me desagrada. No, yo creo que no lo he perdonado de corazón. Señor, saca esa amargura de mi corazón. Señor, yo quiero verlo y yo quiero cuando yo lo vea y yo recuerde lo que él hizo, yo no sienta amargura contra él, más bien compasión por él y amor. Si usted le pide eso al Señor, entonces Dios lo va a libertar de esa cadena de amargura en la cual usted está. Esa cadena que no lo deja avanzar espiritualmente. Y cuando hablo de espiritualmente, me refiero a una comunión con el Señor. Entienda eso. Uno va a avanzar en una comunión con el Señor porque usted está lleno de amargura.
Le repito lo que dije hace un momento, pudiera usted estar lleno de conocimientos de la palabra del Señor y del mensaje de la hora, citar las citas, valga la redundancia, del profeta desde el primer mensaje hasta el último mensaje. Sabe la página, el folleto, el versículo y lo cita completo. Igual usted conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo eso está bien. Pero todo eso no le va a servir de nada aquí en la mente si eso no baja a su corazón. Y usted tiene que, para poder crecer espiritualmente, como dice la Escritura, dejar todo peso de pecado que nos molesta. El que está escalando una montaña, si la mochila le estorba porque él necesita llegar a la cima, él empieza a aligerar la carga de la mochila, todo peso innecesario que él no va a necesitar allá, porque él quiere, mientras más liviano, más fácil va a ser para que él suba esa montaña, la meta. Si usted carga cosas que son innecesarias para subir, que más bien lo atrasan y hacen que usted no escale y no suba y no crezca, entonces comience a dejarla. Póngalo en el altar. Ese sentimiento de amargura, póngalo en el altar y dígale al Señor, Señor, yo no quiero sentir más por esta vida. Este sentimiento malo, yo quiero cuando yo vea a ese hermano o esa hermana, esa vida, yo lo vea sin rencor. Eso es olvidar una ofensa. Que cuando usted lo vea, al recordar, lo recuerde sin rencor, porque el rencor es lo que envenena el alma del hombre y de la mujer e impide su crecimiento espiritual. Ahora, al decir estas cosas, basado en el tema que el Señor nos ha dado con relación a velar y orar, hay personas que no vigilan esas cosas, que se colocan un manto de religiosidad y creen que porque van a la iglesia o porque creen que Dios envió un profeta o porque por las razones religiosas que usted quiera o porque es un predicador o porque es una hermana colaboradora, te cree que está bien, ¿no? Porque Dios está viendo su corazón y eso a la larga va a brotar. Cuando usted es una persona rencorosa y una persona que no perdona, a la larga eso va a dar un fruto y ese fruto hará que la siembra de la palabra que Dios sembró en su corazón a la larga sea infructuosa, o sea, no dé fruto. Usted no quiere que nada impida que lo que usted sembró para Cristo deje de tener un fruto. Usted quiere que la semilla de la palabra que fue sembrada, la simiente de la palabra que fue sembrada en su corazón, usted quiere que dé fruto, ¿verdad? Entonces usted tiene que pedirle al Señor que quite toda raíz de amargura, toda falta de perdón. No se engañe, no es de la boca para afuera, es del corazón para afuera. Y si en su corazón, vuelvo y repito, no puede es más fuerte que usted, lo que usted tiene que hacer es ponerlo en el altar y pedirle al Señor que quite esa amargura de su corazón. Y usted verá que se perdió de muchas bendiciones. Usted verá que se van a abrir puertas de bendición. Usted verá cómo su vida espiritual produce un cambio. Hay un cambio porque arranca el motor de nuevo, que va hacia el cielo, que va escalando, hermano. Ya no está apagado, ya no está contristado el espíritu. O ahora el espíritu encuentra un corazón renovado, un corazón limpio. Ahora sí el Espíritu Santo puede entrar. Por eso, repito el consejo que una vez se dio, cuando un niño se bautiza, padres, ustedes son responsables para que esos niños
reciban el Espíritu Santo lo más pronto posible, porque ellos, un niño, si hay algo que caracteriza a un niño es que ellos no guardan rencor, no guardan raíz de amargura. A los 5 minutos, si pelean con un niño, a los 5 minutos ya están jugando de nuevo con él como si nada hubiera pasado. Por eso la Escritura dice que seamos como niños, hermano. Por eso la Escritura nos manda que seamos así, como niños. Ellos pueden pelear y estar bravos y lloran, pero 5 minutos después usted los ve jugando de nuevo. Así deben ser nuestros corazones, que la amargura no encuentre cabida en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, sino que nosotros podamos estar limpios para que el Espíritu Santo pueda obrar en medio de nosotros. Por eso, padres, cuando su hijo, su pequeño niño, su niña, toma decisión por Cristo y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, no pierda el tiempo, no lo deje nada más con el bautismo en agua. No, póngase con él, concientícelo, que cuando él vaya a orar, él le pida al Señor el Espíritu Santo, que él le diga, Señor, dame el Espíritu Santo, ya yo cumplí, Señor. ¿Qué impide que un niño lo reciba? Que no lo pida o que se olvide. ¿Se dan cuenta? Lo que impide que un niño no reciba el Espíritu Santo es que lo olvide y no lo desee. Y allí usted, madre, padre, abuelo, abuela, representante de ese niño, Dios lo hace responsable a usted. Lleve a su hijo al nuevo nacimiento. Siéntese con él, arrodíllese con él, oren juntos todos los días hasta que ese niño, esa niña reciba el Espíritu Santo. No tiene raíz de amargura, no hay nada que sacar malo de sus corazones. En cambio, un adulto que ha vivido una vida de pecado, una vida de corrupción, una vida de amargura, una vida de conflictos, vienen con una carga de pecado que tienen que dejarla en el altar para poder crecer. Porque cuando Dios nos llama, Dios hace intercambios con nosotros. Él nos quita la amargura y nos da el perdón. Él nos quita el rencor y nos da el amor. Y así el Señor comienza a hacer una obra en nosotros, no nos deja vacíos. Él llena nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro ser de todo lo bueno que viene de Dios. Pero tenemos que entregarle nosotros lo que nosotros traemos que no es correcto y que no es de Dios. Tenemos que entregarle eso a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, para que pueda haber ese cambio, ese intercambio. Y el Señor llene nuestros corazones de liberación, nos quita las cadenas y nos deja libres para servirle, para alabarle, para adorarle. No permita que su corazón sea un corazón duro que no sea perdonador, porque tarde o temprano usted llegará a un tope en lo espiritual y no podrá avanzar aunque esté en una iglesia. Escuchen bien, aunque esté en una iglesia, usted será como un vaso que está boca abajo. Viene la lluvia de bendiciones y lo que hace es mojarlo por encimita, no lo llena. ¿Sabía usted eso? Está tapado. Bueno, vamos a ilustrarlo de esta manera. Está así, pero tapado con amargura. ¿Cómo le va a entrar agua de la palabra? El aceite de bendiciones, liberación. ¿Cómo va a recibir si hay una costra de amargura allí que impide? Eso hay que quitarlo. Hay que quitar ese impedimento para que su vaso pueda recibir el agua, ser limpiado y ser llenado con el aceite de Dios. Hermano, ¿se acuerdan los 3 vasos que siempre se coloca en el púlpito? Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. El hermano Galdona siempre ilustraba y él decía, usted está en una de esas 3 condiciones. Y en una iglesia, aunque alguien pudiera decir todos son llenos del Espíritu Santo,
Usted lo sabe, yo lo sé, que no todos en una iglesia están llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted ve esos 3 vasos, el negrito pero vacío, el blanquito pero vacío y el lleno con aceite y sellado, usted está en una de esas 3 condiciones. Y usted tiene que decir, Señor, yo quiero llegar a ese vaso lleno del Espíritu Santo. Porque allí yo soy un cristiano, allí yo voy a empezar a crecer espiritualmente. Pero ahora, conforme al tema, si usted no vigila, si usted no ora y no vela, no está pendiente espiritualmente, no está en comunión con nuestro Señor Jesucristo, pudiera usted ser engañado en algo. Usted pudiera perder el paso. Usted pudiera, en un momento dado, estancarse espiritualmente. O que su caminar empiece a atrasarse. Ya no va igual como la visión que vio el profeta de la vista anticipada de la novia. La última la vio, se estaba alejando. Ahora, algo hizo que dejara de mirar hacia adelante. En la visión, el hermano Branham dice que ella empezó a mirar hacia los lados. ¿Y qué es mirar a los lados? Usted pudiera decir, mirar al mundo y sus modas, sus costumbres. Esa es una. Mirar la atracción del mundo, mirar el engaño del mundo y creerlo. Comenzar a mirar las cosas del mundo y comienza a creer esas cosas. Y eso puede atrasar su caminar espiritual. Por eso, en su corazón, pídale al Señor, Señor, ve si en mí hay perversidades, como dice el salmista. Señor, ve si en mí hay un corazón puro, si hay una perversidad. Señor, yo no quiero tener perversidad, perdóname, Señor. Señor, yo no quiero tener raíz de amargura en contra de nadie. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Esa es la actitud que tiene que tener un creyente hoy, porque el engaño que está a los lados, adelante está Cristo, pero el engaño puede venir por cualquiera de los lados. Puede venir por la vía más inesperada. Pudiera ser alguien que diga algo malo de usted y usted se siente dolido y ofendido. Y si no vigila, entonces lo atrapa espiritualmente. Y usted dice, yo no soy culpable de eso. Pero un momento, ¿cuál es tu actitud ante el que dijo eso? Medítenlo. ¿Cuál es tu actitud ante la persona que habló mal de ti? ¿Sientes rencor hacia esa vida? Si sientes rencor hacia esa vida, entonces te caíste en una trampa, hermano y hermana, por estar mirando el rencor, por haberle dado lugar a la carne. La carne dice, eso no se puede quedar así. Eso me las va a pagar todas juntas. Esa vida le voy a empezar a hacer la guerra. No le voy a hablar más. Cuando yo lo vea que viene caminando en la misma acera, me voy a pasar a la otra acera. Ni siquiera le diré buenos días, ni Dios te bendiga. Estás mirando a los lados. ¿Qué miraste? La amargura, miraste la carne y caíste en una trampa. ¿Se dan cuenta? El mundo alimenta el rencor. El mundo alimenta y promueve el pecado. El mundo promueve eso. Hay personas que dicen, no te quedes con eso. Y hacen todo lo posible para hacerle daño a la persona que habló mal de él. ¿Se dan cuenta?
muchos de esos movimientos que hay hoy en día, cuando usted escudriña lo más profundo del corazón, personas que empiezan a hacer denuncias acerca de ciertas cosas, cuando uno escudriña el corazón, uno ve amargura. Y usted dirá, pero hermano, ese es un asunto de justicia. Es una amargura disfrazada de justicia. Porque hay algo en su corazón que no está tranquilo o tranquila hasta que ese sentimiento de venganza no se consuma. ¿Y sabía usted que los que han logrado vengarse al final no sienten nada? Porque no hay bendición en eso. No hay bendición en eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que no lo va a llevar a usted a Dios, no lo va a llevar a usted a Cristo. Fíjense, es algo muy tremendo. Yo llegué a escuchar expresiones de hombres que yo consideraba espirituales, y cuando hablaba era la amargura por algo, y cuando se veía expuesto su insensatez de amargura, él quería darle una capa de religiosidad y decía, bueno, eso lo vamos a ver en el juicio del gran trono blanco. Hermano, ¿cómo vas a decir tú eso? Tú te estás poniendo en el lugar no de el juez, sino del acusado. Solo por alimentar una raíz de amargura, solo por alimentar un rencor. Puede ser un escogido, puede ser un elegido de Dios, una elegida de Dios, pero ha caído en una trampa del diablo. ¿Se dan cuenta? Hermano, temas como este yo sé que a algunos tal vez no les agrada, pero si usted quiere estar preparado y listo para irse con nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que, primero, como dice la Biblia, no ignorando las maquinaciones del enemigo. El enemigo puede entrar por allí. Y hay una escritura que pudiera darle luz a usted con relación a esto. Y es una escritura muy conocida por todos, para dar fundamento a lo que ya se comenzó a decir. Y esa escritura es el hijo pródigo. Lucas, el capítulo 15, versículo 11 en adelante. Vamos a leer esa escritura, pero con su permiso, no se vayan a poner bravo, voy a tomar un poquito de agua. La escritura dice, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense, cuando una persona en un momento dado la carne se altera, vamos a utilizar esa expresión para que usted nos entienda. Cuando la carne se altera rápidamente, usted tiene que inyectarse un antídoto. Rápidamente. Lo picó la culebra. Lo picó la serpiente venenosa de la amargura. Pídale al Señor, Señor, guarda mi corazón de toda raíz de amargura. Perdónalo, Señor, perdónalo. Ore por él. Hermano, ya le vamos a decir cuál es la vacuna. Ya le vamos a decir cuál es la vacuna. Fíjense. Esa escritura se leyó la otra vez. Mateo 5:44. Enseguida tome la vacuna e inyéctesela. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Fíjense. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen y os persiguen. La escritura
abarca todo. Enemigos, los que nos maldicen, los que nos aborrecen y los que nos ultrajan y persiguen. 4 tipos de manifestaciones malignas que el diablo puede levantar contra un cristiano. Pero en todas hay una vacuna. A tu enemigo, ámalo. Al que te maldice, bendícelo. Al que te aborrece, hazle bien. Y al que te ultraja y te persigue, ora por él. ¿Y qué va a orar usted por él? Señor, perdónalo, perdónalo. Ten misericordia de él o de ella, Señor, que sea libre de esa amargura, Señor, porque eso le va a afectar a él, a ella, y sacará a Cristo de su vida, lo va a contristar, no lo va a dejar avanzar espiritualmente, Señor. Usted puede hacerlo, siempre y cuando su corazón no está lleno de amargura, no ultraja, no persigue, no maldice. Maldecir es decir algo malo. Cuando usted se ha colocado la vacuna de Dios ante esos ataques malignos del diablo, entonces usted puede allí orar por él y pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de ese hombre y de esa mujer. Ten misericordia de ellos. Porque si siguen así, se van a quedar en la gran tribulación. Si siguen así, el diablo los va a agarrar y los va a tirar a la cuneta. No van a poder ser instrumentos tuyos para bendición, porque tú quieres tener compañerismo. ¿Cuántas personas no tentaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas no enfrentaron a nuestro Señor Jesucristo y hablaron mal? Pero si la Escritura dice eso, es porque Él lo hacía. ¿Se dan cuenta? Él oraba por ellos, Él los amaba. Él, fíjense, bendecía al que maldecía. Esa expresión la hemos conocido. El hermano Branham, el hijo del hermano Branham, decía: yo no sabía quién era amigo o enemigo del hermano Branham porque él los trataba a todos igual. El hermano Branham era consciente de eso. El hermano Branham no utilizaba un púlpito para hablar mal de un hombre de Dios o de una iglesia. El hermano Branham no hacía eso. El hermano Branham los amaba. Él quería la unidad del pueblo de Dios, porque hay algunos que no son de Dios y no quieren la unidad del pueblo con Dios. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Hermano, el Señor no está guiando por aquí. Yo estoy dejando guiarme por el Señor. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Ese es Mateo 5:44. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántas personas no han hablado mal de usted? ¿Cuál es su actitud? ¿Los ha bendecido? Examínese. ¿Usted le hace bien al que lo aborrece a usted? Aquel que dice: yo no soporto a ese hermano o esa hermana. Y cuando usted tiene la oportunidad, le hace un bien. Hagámonos todos, este es un examen para todos, hermanos. Hagámonos un examen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Ahora, fíjense, ese es el antídoto de Dios. Tenemos que inyectárnoslo. Hagámonos un examen profundo con relación a eso.
pero definitivamente si no paso a la escritura que les dije hace un momento, entonces no podré dar un fundamento a lo que hemos de leer en esta hora. Lucas 15, 11. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Te van a ver la relación de estas escrituras. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, leemos en el nombre del Señor Jesucristo una vez más, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo, el mayor, estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de la casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. De ver a la conexión de estas escrituras con el tema, y que cuando uno lee esta escritura uno dice, el hijo pródigo era el que se fue a tierras lejanas. Le vamos a probar que los dos tenían que arrepentirse. Bondadoso Padre Celestial, le damos la gloria y la honra en esta hora, Señor, porque tu palabra es perfecta. Cuando tú inspiras la palabra, trae el mensaje claro para que nosotros podamos vernos como un espejo cristalino que refleja el alma del hombre. Cuando nos vemos, sabemos qué es lo que está en nuestras almas
porque no hay engaño. En tu palabra no hay engaño. Ese lente nunca se ensuciará, porque el Espíritu Santo siempre revela esta palabra y trae, Señor, claridad a nuestros corazones y vemos nuestra condición para que hagamos las correcciones para nuestras vidas. Que en esta hora esta palabra llegue a los corazones de hombres y mujeres y que cada uno pueda tomar decisiones para la gloria de tu nombre. Revela esta palabra a los corazones. Háblanos a todos. Ya has comenzado a hablarnos. Profundiza esta palabra en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, esta escritura de Lucas 15:11 habla, nosotros la hemos bautizado la escritura del hijo pródigo. Pero esta escritura trae una enseñanza más profunda de lo que usted pueda creer. Porque habla de dos hijos. Primero habla de dos hijos. Esa parábola no habla de un extranjero o de alguien que no es hijo y de un hijo, no. Los dos eran hijos, el mayor y el menor. Y los dos, cada uno de una manera distinta, falló. No hizo o no asumieron la actitud correcta delante de su padre. Fíjense, este tema está basado en lo que el Señor nos ha estado dando con relación a velad y orad. Hay cosas que si usted no vigila y no ora al Señor para identificarlas en comunión con el Señor y verlas y evitar eso, usted pudiera ser engañado. La carne es el instrumento favorito que utiliza el diablo para engañar a muchos creyentes. La carne seduce al hombre y a la mujer a hacer y decir cosas que después nosotros, cuando viene la revelación del Espíritu Santo, lo vemos claro y sabemos que hemos fallado. Y después tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos que pedirle perdón al hombre o a la mujer, tenemos que hacerlo para ser libres. A veces asumimos la actitud incorrecta ante las cosas que vemos y ante las cosas que oímos. Porque nosotros, aunque estamos en el mundo, nosotros no estamos exentos de la atmósfera que está en el mundo. Dios nos ha llamado, y eso el Espíritu nos lo ha recordado, que debemos crear una atmósfera de fe para contrarrestar la atmósfera de incredulidad, de amargura, de pecado que hay en el mundo. Es la única manera. Tenemos que crear esa atmósfera. Si nosotros no creamos esa atmósfera, existen grandes posibilidades de que el diablo de una u otra manera logre comprometernos, engañarnos, hacernos tropezar, hacernos asumir una actitud o decir algo o hacer algo que es contraria a la voluntad de Dios, que al Señor no le agrada. Fíjense, no estamos exentos porque la atmósfera del mundo es hostil al cristiano. Nosotros estamos en una atmósfera hostil al cristiano. No podemos ser indiferentes a esas cosas. Y todo lo que todo lo que vemos y todo lo que oímos y todo lo que percibimos con nuestros sentidos deben ser filtrados por el Espíritu Santo en base a la palabra. Debemos examinar nuestros motivos y nuestros objetivos. A veces nuestros motivos y nuestros objetivos están errados porque no los inspira el Espíritu Santo, sino que es nuestra emoción, nuestra carne, nuestras ideas que nos llevan a hacer y decir cosas contrarias a la palabra. En el caso del hijo menor, el diablo lo engañó al mirar las cosas del mundo. Pero era un hijo. Era un hijo. Fíjense, fue engañado, pero era un hijo. ¿Y qué pasó? No vigiló. Dice la escritura en la narración de la parábola que se fue a una provincia lejana.
se fue al mundo. Y usted pudiera decir, pero hermano, ya va. Usted me está diciendo que un cristiano puede irse al mundo. Yo puedo tomar esta palabra y muchas más para probarle que si no vigila, usted pudiera ser engañado y llevado al mundo. Hay escrituras. Hay escrituras. Juan, el capítulo, primera de Juan, el capítulo 2. Le voy a dar una serie de escrituras para que usted se examine. Un cristiano puede ser engañado. Un cristiano, si no ora y no vigila, el diablo lo puede engañar. Porque no creó la atmósfera de fe para contrarrestar la atmósfera de incredulidad del mundo. Fíjense, la escritura dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo. El apóstol Juan, bajo inspiración del Espíritu Santo, dijo: estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, para que no seamos incrédulos. Para que no seamos incrédulos ante lo que Dios revela, ante lo que Dios hace, ante lo que Dios dice. Porque pudiéramos manifestar una actitud o una palabra de incredulidad ante un movimiento de Dios, ante algo que el Señor esté haciendo. O que alguien nos ofenda, o que alguien hable mal de nosotros y asumimos una actitud de incredulidad. Porque si usted sabe, conforme a la vacuna, que si alguien lo maldice, usted debe bendecir, pero aún así usted lo maldice, entonces actuamos como un incrédulo, o sea, como un pecador. Hacemos la obra de pecado. Porque el Espíritu está en nuestros corazones y nos va a decir: hiciste mal, obraste mal, no debiste haberle dicho eso, no debiste haberle respondido mal a tu hermano, no debiste haber hecho ese acto tan malo. Arrepiéntete. El cristiano siente al Espíritu que le redarguye porque se no vigiló y la carne lo llevó. Como se dijo la semana pasada, no es solamente pecado sexual, es hablar mal, hacer un acto malo, obrar con malicia contra su hermano o contra alguien. Eso es pecado de la carne. Y si alguien no está en esa comunión, es porque hay algo que está impidiendo, y a lo mejor es esa falta de perdón. Hermano, que el Señor tenga misericordia. Y el apóstol no lo recuerda. Hijitos, os escribo, os predico, les digo lo que dice la palabra, es para recordarles que no deben ser incrédulos. No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno se dejó engañar por el diablo, fíjense, por eso la base del evangelio es el perdón. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, podemos ir y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Perdóname, Señor, yo fallé. No debía haber hablado mal de mi hermano, no debía haber hecho ese acto malo. Señor, perdóname. No debía haber dicho eso. Y le dice al hermano: perdóname, hermano, perdóname, hermana. Porque si usted pecó, si el Espíritu está en su corazón, lo va a redarguir y usted no se va a quedar tranquilo. Ahora, si usted habla mal de su hermano y usted está tranquilo, hay una falla allí. O no tiene el Espíritu o está contristado porque usted no perdona. Porque usted no ha perdonado. Y si usted no perdona, Dios no lo perdona. Hermano, Dios tenga misericordia. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, si usted pecó, si usted fue un incrédulo,
ante lo que el Señor le dijo. Usted pudiera estar en la iglesia, el Señor le dice algo y usted no lo cree. Usted pecó. Cuando Dios dice algo, la verdad de Dios es revelada, es predicada, es enseñada, y usted, su actitud es no creerlo, usted es un pecador, actúa como un pecador y manifiesta una obra de pecado. ¿Por qué pecado? Es incredulidad. ¿Se dan cuenta? Cuando usted ve a su hermano o a su hermana y le cambia el rumbo, no lo saluda, eso es pecado. Usted, si usted es culpable, no me importa quién sea usted es un pecador. Usted está manifestando obras de la carne, obras del pecado. Le dio lugar a la carne, no vigiló y no oró. Y la carne lo engañó, lo hizo asumir esa actitud de amargura en contra de su hermano. Por eso, si usted es culpable, abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdona, nos limpia, hermano. Fíjense, y otra escritura. Primera de Juan 5, versículo 16 en adelante. Le estoy dando fundamentos para que usted conozca que la palabra le advierte a usted que tiene que mantener una posición de fe. No permita que la carne lo engañe, que el diablo lo engañe a través de la carne. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Si usted ve a su hermano que peca, no guarde raíz de amargura en contra de él o de ella. Más bien, como dice la escritura en Mateo 5, ore por él. Señor, ten misericordia de ella, que ella se arrepienta de su pecado antes de que sea demasiado tarde y cruce la línea de la misericordia y el juicio. Señor, ten misericordia. Si usted ve a su hermano y a su hermana que ha fallado, esa debe ser la actitud. Demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte, porque sabemos que el que blasfema es el que no tiene perdón. Eso todos lo sabemos por el mensaje de la hora, porque así lo enseñó el hermano Branham. Ese fue una de las manifestaciones de esta parábola. Hubo uno que pecó porque se fue tras el engaño del mundo. Y hubo otro que pecó porque no usó de misericordia con su hermano y guardó raíz de amargura en contra de él. Les dirá, pero él no se fue con rameras. Ahora sí viene Santico después que se fue para la denominación, después que hizo un desastre. ¿Con qué espíritu estás hablando, hermano y hermana? ¿Por qué tú le das lugar? ¿Por qué no te alegras? Es la actitud que dice la Escritura. Cuando un hombre se arrepiente, hay gozo en el cielo. Eso sí, ayúdalo para que no vuelva a pecar, para que no vuelva a fallar. Ayúdala para que no vuelva a fallar. Ora por él. Alégrate porque se arrepintió. Hermano, si estás orando y ves que esa persona se reconcilia, dale gracias al Señor y ayúdalo en oración, en consejo, para que no se vuelva a dejar engañar por el diablo. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que hizo el padre. Vengan, denle un vestido limpio, vestidura limpia, santificados, perdonados. Denle el anillo, vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vivido. Pero el otro era también hijo y tuvo celo de su hermano. Ahora,
¿Qué es lo que sucede allí? Que si no vigilamos, si nosotros al ver o experimentar algo que choca con nuestra manera de ver o entender las cosas, debemos guardar nuestro corazón de toda raíz de amargura para que el diablo no nos engañe. No permitamos que el diablo nos engañe y nos robe las bendiciones, porque al asumir esa actitud, permitimos que en nuestros corazones sean instaladas puertas de incredulidad y después la revelación ya no puede entrar porque le permitimos al diablo que pusiera raíz de amargura en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Si vemos a nuestro hermano fallar o pecar, pidámosle al Señor, Señor, ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de él, ten misericordia de ella. El diablo la engañó. ¿Se acuerdan la oración del profeta con aquella mujer de Elisander? Señor, ella no lo quiso hacer, ella fue engañada, lo cual es cierto. El diablo manipuló un antiguo deseo de ella y la hizo entrar en un terreno que no debió haber entrado. Pero el hermano Branham oró por ella para que el Señor Jesucristo la perdonara. Y así debemos nosotros orar para que Dios tenga misericordia. Recuerden, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? ¿En dónde se encarna el abogado celestial? En la novia, en la esposa, en el cuerpo, como usted lo quiera llamar. Allí nosotros nos paramos en la brecha. Señor, ten misericordia, ten misericordia. Cuando vemos el desastre que ha sucedido con los terremotos, Señor, ten misericordia de aquellos que tú conoces y que son temerosos tuyos y que tú estás lidiando con ellos. El hijo pródigo, Dios permitió una hambruna. En otras pudiera Dios permitir otras cosas y Dios va a empezar a lidiar. Tuvo que venir una hambruna para que, como dice la Escritura, el hijo volviera en sí. Estaba rodeado de esa atmósfera del mundo. Dios permita que aquellos que han sobrevivido puedan volver en sí y decir, Señor, he vivido mucho tiempo en el pecado, he vivido mucho tiempo apartado de ti. He vivido mucho tiempo dándote la espalda, Señor, que cada vez que yo veía a alguien predicando, cambiaba la señal, cambiaba la radio, no leía nada de eso, me iba para otro lado, no quería escuchar nada de Dios. Pero, Señor, has venido por esta vía, Señor. Y ahora, Señor, yo me arreglo. Yo pido perdón, yo quiero volver a tu camino. ¿Se dan cuenta? Dios le saca provecho a todas las cosas. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero conoce el Señor a los que son suyos. ¿Se dan cuenta? Y Dios va a lidiar con su pueblo porque hay un pueblo que está intercediendo. Señor, ve a los tuyos, lidia con ellos, habla a sus corazones, que vuelvan en sí y se den cuenta que han estado dándole la espalda al Espíritu Santo por mucho tiempo, que han estado contrariando, enseñando cosas contrarias a tu voluntad, que no buscan la unidad del pueblo contigo, sino que buscan es su propio bienestar personal. Están mirando a los lados. Pero ¿cuál es la actitud? Como la del hijo mayor. Ahora sí viene a pedir perdón. No merece, no califica.
Un momento, eso lo dice la Escritura. Esa es la actitud que debes asumir. El Señor, dice la Escritura, restauró al joven. Lo restauró. Te dirá, pero yo hice méritos por muchos años, yo nunca me he descarriado. Dele gloria a Dios. Pero sí te descarriaste. Hermano, no como tú crees. Le diste raíz de amargura a tu corazón al asumir una mala actitud ante tu hermano. Has pecado delante del Señor. Tienes que arrepentirte. Eso te estanca en tu vida espiritual. Detiene tu avance, tu comunión con Cristo. Porque cada día estamos llamados a profundizar más y más en el amor de Cristo. A conocer más a nuestro Señor Jesucristo. A conocer más cómo es Él. Pero si lo hemos contristado, ¿cómo vamos nosotros a conocer la profundidad del amor de Cristo? ¿Se dan cuenta? Mas sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Ahora, ¿por qué? Ahora vamos a la otra escritura. Déjenme terminar de leerlo. La otra escritura da la respuesta. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. O sea, y lo van a ver, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Ahí está la razón, porque hay un espíritu. Si ese hombre, cuando dice la escritura clave aquí es se guarda a sí mismo, ora y vela. Hermano, está vigilante. Está pendiente si viene el enemigo a traerle raíz de amargura o a ponerle una trampa. Y cuando lo ve, aléjate de mí, Satanás. Yo no voy a hablar mal de mi hermano, yo voy a orar por él para que el Señor lo restaure. Y el diablo no lo puede tocar, hermano. El diablo no puede tocar a un engendrado de Dios que se guarda a sí mismo, que ora y vela. Hermano. Y la otra escritura es Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 6. Cualquiera que permanece en él no peca. ¿Cómo es permanecer? ¿Es que acaso podríamos no permanecer en él? Cuando no oramos y no vigilamos. Cuando viene el enemigo y hacemos lo malo porque no vigilamos, entonces allí podríamos pecar. Y cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, no ha visto a Dios advirtiéndole que no lo haga. No ha profundizado en el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque hay cosas que vamos a ir entendiendo en la medida en que profundicemos en el amor de Cristo. Porque la simiente de Dios está en Él. La palabra que Dios sembró en nuestros corazones, el Espíritu la va a tomar y nos las va a recordar. Por eso, mantengámonos orando y vigilando para que el diablo no nos engañe. Hermano, fíjense, aquí en el versículo 9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Ahora, ¿por qué? Porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra, cuando tenemos comunión, oración y vigilamos, la palabra es vivificada y cada vez que el diablo viene, el diablo no nos puede tocar porque ya discernimos que es el diablo.
Esa es la razón por la cual un cristiano no peca. Esa atmósfera de fe, de comunión, impide que el diablo se pueda acercar. Él intentó engañar al Señor Jesús. ¿Cuántas tentaciones, cuántas trampas? La Escritura dice, hombres que simulaban ser justos. Espías, los sacerdotes enviaban hombres, porque eso lo dice la Escritura, enviaban espías que simulaban ser hombres justos, hombres santos. Y la Escritura dice que llegaban y le decían, Señor, tú eres un hombre de Dios y nadie a ti te engaña porque eres un hombre recto, puro y santo. Y ya el Señor lo tenía escaneado. Pero tarde o temprano el veneno salía. Es necesario que el pueblo le dé la ofrenda al César. Pague impuestos al César. ¿Sí o no? Hermano, así dice la Escritura. Y el Señor dice, comprendiendo la astucia de ellos, discernió porque estaba unido al Señor. Tenía comunión y vigilaba. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me tientas? ¿Se dan cuenta? El Señor no le dijo, hijo del diablo. No, le dijo, ¿por qué me tientas? Dame una moneda. Y le respondió su pregunta y le dijo, la inscripción y la imagen de esta moneda, ¿de quién es? Del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice la Escritura, con eso asombraba a sus enemigos y no lo llevaban a comprometerse, a tenderle una trampa y acusarlo. Fíjense cómo fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, como dice la Escritura, la simiente de Dios está en Él, así como el Espíritu Santo. La palabra que usted escucha está en usted, pero el Señor tenía comunión, oraba y velaba. Usted también y yo también estamos orando y velando. ¿Cuál es nuestra actitud ante las tentaciones que pone el diablo? Fíjense, hagámonos un examen en esta hora para que el diablo, cuando venga en cualquiera de sus formas, no pueda hacernos que pequemos, que fallemos, o que nos haga ir a los placeres del mundo, a las modas del mundo, como al primer hijo pródigo, o a tener raíz de amargura en contra de su hermano como al segundo. Los dos pecaron. Ahora, tanto unos como otros tienen que arrepentirse. Tanto unos como otros tienen que estar a cuentas con Dios. Porque el Señor está moviéndose en medio de su pueblo y Él está llevando a su pueblo a una restauración de vida, carácter y poder. Dios envió la simiente, la palabra revelada, el alimento, para que nos alimentemos de ella y que cada vez que el enemigo venga, el Espíritu nos diga, como hizo con el Señor. Discernamos, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hagámonos un examen. ¿Hay alguien en tu vida que no has perdonado? Que sientes raíz de amargura, que cuando tú lo ves te sientes incómodo, incómoda. Te lo recuerdo una vez más. Si no perdonas, Dios no te perdona. Rindamos esa amargura, ese rencor en el altar y digámosle al Señor, Señor, solo tú puedes libertarme de eso. Que cuando yo lo vea o cuando yo la vea, yo la pueda saludar sin rencor. Que toda raíz de amargura sea quitada de mi corazón. Que el Señor nos ayude a todos
porque todos estamos peleando esta batalla de fe y amor. Vamos a hacer una oración en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Tú puedas tomar todas estas palabras que se han hablado en esta hora, que yo sé que ha sido tu espíritu, y puedas hablar a todos los que han escuchado y escucharán, Señor. Que pueda haber un arrepentimiento colectivo y sincero delante de ti. Que puedan haber hombres y mujeres siendo, no solamente pidiendo perdón, porque hay algunos que piden perdón, pero la amargura, la raíz queda dentro. Señor, que pueda haber una profunda limpieza en nuestros corazones para que nada de amargura brote en nuestras vidas y contristemos al Espíritu Santo. Señor, que pueda haber restauraciones, vidas que tienen acumuladas bendiciones, perdón, liberación porque no han perdonado. Señor, puede haber una ola de liberación, de victoria espiritual, de corazones llenos del Espíritu Santo, porque han comenzado a arreglar sus vidas y a pedir perdón y a, Señor, arreglar todo lo que impide que tu Espíritu Santo pueda moverse con toda libertad en nuestras vidas. Señor, sé que esta palabra tú la vas a vivificar en los corazones de tu pueblo. Y tu pueblo va a actuar y va a hacer tu voluntad. No volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6, hora de Venezuela, a otra predicación de siembra de la palabra que le va a ayudar a usted que quiere la perfección en Cristo. Usted quiere avanzar en su vida espiritual, usted quiere hacer la voluntad de Dios. Y por eso en esta hora, que usted pueda, en cada predicación de las 6, abrir su corazón al Espíritu Santo para que Él le hable y usted tome decisiones por Cristo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración por los abogados de Dios se unen para interceder en oración, para pedir un avivamiento, una liberación para el pueblo. El profeta decía, antes de un avivamiento tiene que venir una matanza. La carne tiene que ceder. La carne tiene que morir. Los deseos de la carne, la amargura, los celos, los rencores, envidias, todo eso, para que el Espíritu Santo pueda bajar a nuestros corazones, entonces tiene que primero morir, una matanza en nuestras vidas para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Les invitamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual se está rindiendo en las manos del Señor y el Espíritu está hablando la palabra que usted necesita. Venimos en compañerismo, en el deseo de que Dios nos hable y de que el Señor se sienta agradado en medio de nosotros y pueda ministrar perdón, liberación, victoria espiritual, sanidad, milagros en medio de nosotros. Lo está haciendo y les invito a que nos visiten en el Tabernáculo de Ebenecer, calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y también por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Y recuerde, si usted no perdona, Dios no lo perdona. Si usted no perdona, usted está atado espiritualmente. Si usted no vigila y no ora, el diablo puede agarrarlo a usted y convertirlo en un religioso en la iglesia. Y esa palabra hará que usted se pudra más rápido, se corrompa más rápido. En vez de fluir, se queda estancada en la mente y no se convierte en fuente. Hermano, el agua
que recibimos es para que se convierta en nuestros corazones en fuente, no en agua estancada, no en una cisterna, sino en una palabra que cuando la recibimos brinque y se convierte en agua viva para aquel sediento que se venga a nosotros, se allegue a nosotros, hable con nosotros y nos escuche y nos vea y con el testimonio de Cristo pueda recibir frescura de Dios, liberación, su sed pueda ser saciada por el Espíritu de Dios. Por eso es la hora de las decisiones, profundizar nuestra vida espiritual con Dios, aparejar más nuestra lámpara, que nada impide que nuestra lámpara brille para la gloria del Señor. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.